Viernes, 3 de mayo de 2024. Materia civil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 2. Registro digital, 202-8699. Tipo, aislada. Convenio de reconocimiento de adeudo entre particulares. No es un acto de comercio, por lo que su reconocimiento en contenido y firma ante notario público no lo vuelven un documento apto para instaurar la vía ejecutiva mercantil oral. Hechos. La autoridad responsable consideró que la vía ejecutiva mercantil oral intentada por la actora no era procedente, porque conforme a los artículos 4, 75, fracciones y 2, 76 y 1049 del Código de Comercio, el convenio de reconocimiento de adeudo base de la acción no es un acto de comercio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el convenio de reconocimiento de adeudo celebrado entre particulares no puede considerarse un acto de comercio, sin que su reconocimiento en contenido y firma ante notario público lo vuelvan un documento apto para instaurar la vía ejecutiva mercantil oral. Justificación. Lo anterior, porque de conformidad con el artículo 1049 citado, los juicios mercantiles solo proceden respecto de las acciones derivadas de los actos de comercio, sin que pueda atribuirse esta calidad al convenio de reconocimiento de adeudo celebrado entre particulares, al no estar dentro de los supuestos previstos por el referido artículo 75, que establece cuáles son los actos que deben reputarse de comercio, sin que obste que las partes hubieran reconocido ante un notario las firmas y el contenido del contrato, pretendiendo así convertirlo en un instrumento público que encuadrara en las hipótesis previstas en los artículos 1166 y 1391, fracción 2, del Código de Comercio, y dotarlo de la calidad de un título ejecutivo, pues esa situación no hace que el convenio adquiera la calidad de acto de comercio, que es el requisito indispensable para instaurar cualquiera de las vías establecidas en el Código de Comercio, entre ellas la ejecutiva mercantil oral. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 2 de 2. Registro digital, 202-8706. Tipo, aislada. Instrumental de actuaciones en el juicio ordinario civil. Los documentos aportados con la demanda o contestación, así como los producidos en el juicio deben ser tomados en cuenta, aunque las partes no los ofrezcan en el periodo probatorio. Legislación del Estado de Guerrero. Hechos. En un juicio ordinario civil se reconvino la rescisión de un contrato de arrendamiento. El Tribunal de Apelación incorporó y valoró como justificante legal la prueba instrumental de actuaciones. Sin embargo, este medio de prueba no está expresamente regulado en el Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, ni fue ofrecido por el actor reconvencionista. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los documentos aportados con la demanda y su contestación, así como los desahogados en autos y las demás pruebas producidas durante el juicio, deben ser tomados en cuenta, aunque las partes no los ofrezcan en el periodo probatorio, al formar parte de la instrumental de actuaciones, la cual conforma uno de los medios de prueba que el juzgador tiene a su alcance efecto de dilucidar el planteamiento litigioso sometido a su potestad. Justificación. Los artículos 232 a 234 y 238 del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 364, regulan los requisitos de la demanda, dentro de los que se encuentran los documentos que deben acompañarse a esta y la presentación de los esenciales, entre los que destacan todos aquellos que el actor tenga en su poder y que hayan de servir como pruebas de su parte como fundatorios de la acción, los que en caso de no presentarlos no les serán admitidos a menos que no obren en su poder al presentar la demanda y hacer mención de los mismos, para el efecto de que oportunamente se reciban. La no presentación de esos documentos esenciales no es motivo de prevención, sino solamente los que acrediten la personalidad o representación de quienes comparecen a nombre de otro, así como aquellos en que se funda la acción. Por otra parte, conforme al artículo 273, fracción 2, del citado código, los documentos y pruebas que se acompañen con la demanda y su contestación serán tomados en cuenta, aunque las partes no los ofrezcan dentro del periodo probatorio. De ahí que basta que obren en el juicio para que se consideren como instrumental de actuaciones, prueba que, si bien no se encuentra prevista expresamente en el diverso 272, ello no significa que no pueda ofrecerse, admitirse y desahogarse, ya que el legislador solo precisó enunciativa y no limitativamente los medios de prueba admisibles en el juicio ordinario civil. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito.